bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes. Y le voy a pedir a nuestra hermanita Laurita que nos haga favor de leer en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. La venida del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. El tema de hoy, la venida del Señor. Adelante, hermanita Laurita. Amén. La palabra del Señor dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Amén. Gracias, hermanita Laurita. El tema de hoy, amados, amadas, es la venida del Señor, de nuestro Mesías. Se están escuchando por ahí algunos comentarios. De hecho, nos escribió por ahí un amado hermano, creo que un tanto confundido por comentarios o prédicas que se están haciendo en las redes sociales acerca de personas que están dando fecha, mes, año, inclusive día, mes, año de la venida de nuestro Adón Yeshua. Por tal motivo, yo quiero explicar con las Sagradas Escrituras, con la palabra, lo que dice la Biblia acerca de la venida de nuestro Señor. No haciendo conjeturas ni suposiciones, sino simplemente de una manera sencilla, leyendo la palabra del Eterno, que es lo que les recomiendo cuando en un momento dado ya no tengamos redes, ya no haya internet, wifi, etcétera, que nos quedemos inclusive sin luz eléctrica. Yo siempre les voy a recomendar, les he recomendado que vayamos a la palabra, que vayamos a las Sagradas Escrituras y que no nos dejemos mover fácilmente de lo que dice la palabra del Señor, porque el Señor no es mentiroso, el Señor no se contradice, y lo que está aquí escrito, ciertamente, amados y amadas, ha de cumplirse. Por tanto, no estemos escuchando a personas que están especulando con fechas, con días, con años inclusive, y no vayamos a ser engañados. Esa es la principal razón de por qué estoy hablando de este tema en este día, amados, para que no nos dejemos mover de lo que dice la Escritura y que no vayamos a ser engañados por personas que quizá están tratando de hacer mercadería de vosotros o quizá están confundidos. Entonces vayamos siempre de los siempre a lo que dice la Biblia. Entonces, respecto de la venida de nuestro Mesías, dice: no queremos que ignoréis a duermen, de las personas que ya fallecieron. ¿Sí?
que ya han fallecido, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. ¿Qué está diciendo aquí? Que las personas que murieron en nuestro Mesías, que hicieron la profesión de fe, que se salvaron, esas personas, dice la Escritura, tienen esperanza, ¿sí? Las personas que fallecieron sin el Señor, esas personas ya no tienen esperanza, amados. Por eso dice aquí la Escritura, no te entristezcas. En estos tiempos finales va a haber mucha mortandad. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? No entristecernos. Si se murió el niño, si se murió el esposo, la esposa, algún miembro de la familia, no tienes por qué entristecerte, porque dice aquí la Escritura que nosotros, o los que han muerto en Yeshua, tenemos esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza de la resurrección. Y aquí voy a proseguir leyendo. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. ¿Sí? Vuelve y reitera, todas las personas que a la fecha, al momento de la venida de nuestro Señor, de nuestro Adón Yeshua, hayan muerto en él, tengan por cierto, amados y amadas, que van a resucitar en el día postrero. Aquí lo dice. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Yahweh con Yeshua a los que durmieron en él. Solamente los que murieron con la salvación y que habían aceptado al Mesías como su Salvador. El Señor aquí prosigue la Escritura diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra de nuestro Adón, de nuestro Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, del Mesías, no vamos a preceder a los que durmieron, a los que murieron, sino al revés, dice la Escritura. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo. El Mesías va a descender del cielo. Y presten atención. Y los muertos en Yeshua, dice aquí claramente la Escritura, resucitarán primero. Todas las personas que han fallecido hasta la fecha de cuando venga nuestro Mesías, dice aquí claramente la Escritura que van a resucitar primero. Prosigue en el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Mesías en el aire. Y así estaremos siempre con nuestro Adón, con nuestro Señor. Entonces, amados, no nos vayamos a confundir ni nos vayamos a dejar mover, como dice en otra parte de la Escritura, fácilmente de lo que está aquí escrito y de lo que hemos aprendido. Siempre, de lo siempre, con la palabra, con la Biblia en la mano. Aquí dice claramente acerca de la venida del Señor, cómo se van a suscitar los hechos, sin lugar a dudas y sin lugar a malas interpretaciones. Dice claramente que el Señor primero va a resucitar a los que murieron en Yeshua, ¿sí? Esos son los primeros. Después nosotros, si acaso para la venida del Señor, como a mí me ha revelado algunas cosas en lo que a mí respecta, los que hayamos quedado vivos, después de que el Señor resucite a los muertos que murieron en Yeshua, después, sí, Él dice la Escritura que nos va a transformar. Los que hayamos quedado, porque vuelvo y reitero, mucha gente va a ir muriendo en los diferentes eventos, que luego vamos a ver ese tema. Los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados, ¿dónde, amados? Con ellos, con los muertos que el Señor acaba de resucitar, ¿sí?
seremos arrebatados con ellos juntamente en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No es razón, amados y amadas, de que en esta serie de sucesos que van a acontecer y que van a preceder, van a acontecer antes de la venida de nuestro Señor Yeshua, no es razón para que estemos tristes, dice aquí claramente la Escritura. No te dé tristeza si fallece tu mamá, si fallece tu hermano, si fallece algún miembro de tu familia. No te entristezcas. Al contrario, amados, lo que el Señor me ha mostrado y te lo comparto es que nos debemos de poner gozosos. Sé que suena un poquito ilógico, pero debemos de agradecerle al Señor si los miembros de nuestra familia van falleciendo. Claro, falleciendo en el Mesías, aquí dice, ¿verdad? Claramente, los que hayan fallecido y que hayan aceptado al Señor Yeshua como su Salvador, dale gracias al Eterno que fallecieron. No es razón para que te dé tristeza, porque nosotros tenemos la esperanza de que ellos van a resucitar primeramente en la venida del Señor. ¿En dónde, amados? En las nubes. Aquí lo dice en el versículo 17. Nuestro Adón ha prometido que va a venir a recoger a su novia, una iglesia santa, una novia santa, que ha limpiado sus vestiduras, que no tiene envidia, que no tiene odio, que no tiene rencor, que no murmura, que no fornica, que no hace mal al prójimo. Una novia santa, limpia y pura, es la que va a venir a recoger el Señor. En las nubes, antes de que nosotros, los que hayamos quedado vivos, si acaso quedamos vivos, antes de que eso suceda y el Señor nos arrebate juntamente con Él en las nubes, primero Él va a resucitar a los muertos que murieron en Yeshua, primero. ¿Cómo va a ser esa transformación, amados? Por misericordia del Eterno, a mí ya me tocó vivirlo, porque Él ha tenido misericordia de mí. En la Escritura, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por esa razón, el Señor ha sobreabundado de su gracia en mi vida. No porque yo sea non plus ultra, sino porque abundó el pecado en mi vida. Él ha sobreabundado su gracia y me ha permitido presenciar en carne propia lo que algunos de los siervos del Altísimo dejaron aquí escrito en las Sagradas Escrituras, inspirados por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Entonces, ¿cómo va a ser esa transformación? En otra parte de la Escritura dice, en un abrir y cerrar de ojos. Y eso, amados, se los comento, es literal. En una millonésima de fracción de segundo, nada más donde cierras tus ojos, parpadeas y los vuelves a abrir, en esa fracción de millonésima de segundo, Él va a resucitar a los muertos y los que hayamos quedado vivos vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado. Si tú quieres que yo te diga cómo va a ser ese cuerpo acorde a lo que experimenté en carne propia con el Señor, te lo comparto en este instante. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor transformó, me sacó de este cuerpo carnal y me dio una apariencia de un cuerpo glorificado. ¿Y cuál es la apariencia? Es la misma que tenemos, nada más que en ese cuerpo glorificado es como si el tiempo no hubiese pasado sobre ti, no hay arrugas, todo se ve súper jovial. O sea, amados y amadas, los que ya nos conocemos aquí en la tierra, cuando el Señor nos transforme en ese cuerpo glorificado y nos arrebate con Él en las nubes, en el aire, nosotros
en el cielo todos nos vamos a conocer porque la apariencia es básicamente la misma, nada más que en un cuerpo ya no es de carne, amados, es un cuerpo como espiritual, como si no tuviera un peso. No hay un peso específico, a eso me refiero, pero la apariencia es la misma, nada más que como si te hubieran quitado 30 o 40 años de encima. No hay arrugas y como todo lo negativo que hemos vivido aquí en la tierra, el dolor, el sufrimiento, la angustia, el rencor, el odio, todo eso no existe en ese cuerpo glorificado. Todo lo que puedes ver en ese cuerpo glorificado es gozo, paz, paciencia, alegría. Eso es lo que ves cuando el Señor te transforma, ¿sí? Entonces, tal y como lo dice aquí la Escritura, es así. Cuando Pablo está hablando, dice, conozco un hombre que fue transformado, que fue llevado al tercer cielo. Si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, yo te puedo decir que fue fuera del cuerpo, que esta carne ahí se quedó y te transformó el Señor, me transformó en un abrir y cerrar de ojos en un cuerpo glorificado. Me puso una túnica de lino finísimo que resplandece con la luz que sale de su trono. El lino resplandece, todo resplandece con la luz que emana de él mismo, de su esencia. Entonces, y también me puso unas sandalias de oro. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos un Elohim omnipotente. Créeme que así como dice la Escritura, así va a ser. Prosigo con las referencias. Vamos, por favor, a 1 Corintios 15, 51 y 52. 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice así: He aquí, os digo un misterio. Vuelve otra vez la Escritura a reiterar: no todos dormiremos, o sea, no todos habremos muerto, pero todos seremos transformados. Escucha, amada iglesia, en un momento, esto es literal, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, al séptimo chofar, al toque del séptimo chofar de que habla Juan en el Apocalipsis, dice, porque se tocará la trompeta, porque se tocará el chofar, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es literal, amado y amada. Tenemos un Elohim mega non plus ultra poderoso. Así, en un abrir y cerrar de ojos, me sacó del vehículo en el que viajaba. Se quedó ahí el cuerpo, este cuerpo de carne, que de repente se enferma, que siente un dolor. Ahí se quedó. Yo lo vi con mis ojos espirituales y mi cuerpo transformado, en un abrir y cerrar de ojos, en una fracción de segundo. No solo eso, te voy a decir más, en un abrir y cerrar de ojos, no solo me sacó de este cuerpo y me transformó en un cuerpo glorificado, sino que me llevó al tercer cielo, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, aquí Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 52 nos da más información de la venida, acerca de la venida del Señor, del Mesías. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos, para cuando el Mesías venga, vuelve a reiterar Pablo, no todos habremos muerto, muchos morirán, porque son eventos apocalípticos los que se van a suscitar, pero todos seremos transformados, todos. Y como dice acá en Tesalonicenses, que primero el Señor va a resucitar a los que murieron en Él. Y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. ¿Cómo?
en un momento, amados, en un abrir y cerrar de ojos, al toque del séptimo shofar. Aquí lo dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles en primera instancia, y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, si es que algunos de los aquí presentes quedamos vivos, seremos transformados en un cuerpo, es como si fuera un cuerpo espiritual incorruptible. Así, amados, así nos va a transformar nuestro Adonai Todopoderoso. Quiero que por favor vayamos a Mateo capítulo 24, Mateo 24, 42 al 44. Leo en el nombre de Yeshua, Mateo 24, versículos 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis, escúchame bien, a qué hora ha de venir nuestro Mesías, nuestro Adón. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué te está sugiriendo aquí nuestro propio Mesías en el capítulo 24, que es un capítulo profético? El mismo Mesías hablando nos está sugiriendo que velemos, porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Adón, nuestro Señor. Tenemos que estar velando. Siguiente punto, no sabemos a qué hora ha de venir. Y aquí mismo, amados y amadas, dice en Mateo 24, 36 al 39, seguimos hablando acerca de la venida de nuestro Adón, de nuestro Mesías Yeshua. Leo en Mateo 24, del 36 al 39. Pero el día y la hora nadie sabe. Eso subráyalo, amado y amada, para que no nos dejemos engañar. Pero el día y la hora de la venida de nuestro Mesías, ¿qué dice? Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Quién está hablando, amados? Está hablando nuestro propio Mesías. Está diciendo el día y la hora, ni el día, ni la hora, ni el año. Nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo nuestro Abacadosh. Solo mi Padre, el Padre del Mesías, es nuestro Padre, amados. Nadie sabe cómo nos vamos a atrever, amados y amadas, a decir una blasfemia que si el mismo Mesías está diciendo ni yo sé el día y la hora en que he de venir a recoger a esta iglesia santa. ¿Cómo me voy yo a atrever a decir, amados, preparen su equipaje porque el Señor viene el tal día, de tal mes, de tal año? Sería una irreverencia por poner una palabra suave a lo que está hablando nuestro Mesías. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, prosigue la Escritura, prosigue nuestro Mesías hablando, así será la venida del Hijo del Hombre, o sea, su venida, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será
también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero lo más importante es que subraya o grábate en tu corazón lo que dice aquí Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cómo voy yo a pretender ahorita, en el siglo XXI, en el año 2024, pretender saber una fecha, amados? Leamos las Sagradas Escrituras para que no seamos engañados. Por favor, te voy a leer ahora en Marcos 13:32. Por favor, anota, amado y amada. Marcos 13:32. Dice la Escritura de la siguiente manera, porque la Escritura no se contradice, sino todo lo contrario. Pero de aquel día, hablando de la venida del Mesías, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, subráyalo, no dice hijo con minúscula, hijo con mayúscula, o sea, ni el mismo Mesías, vuelve a reiterar Marcos aquí en la Biblia, sino el Padre. Ni aún el Mesías. ¿Cómo voy a pretender, amados hermanos, o cómo algún ser humano va a pretender otorgarte día, mes y año de la venida de nuestro Mesías si ni él mismo lo sabe, ni los ángeles, dice la Escritura, sino el Padre? Nuestro Abacadosh es el único. Así que, amados y amadas, no te dejes mover de lo que dice la Escritura. No lo que dice el pastor, la pastora, lo que dice la Biblia, amado. Por eso es que estamos aquí leyendo estas Escrituras, para que no te vayan a engañar. Aunque hagan milagros, aunque hagan prodigios, como dice la Biblia, aunque hagan descender fuego del cielo, no les creas. Porque dice en otra parte la Escritura que te dirán, está aquí, está allá, está acullá. Pero ¿qué acabamos de leer? Que va a venir en las nubes y nos va a arrebatar en las nubes. No podemos darle crédito a las personas que te vayan a intentar decir, mira, acá está el Cristo, mira, está allá, no está en ninguna parte. Él va a venir en las nubes. No vayas a ir a correr, que te digan está en Bolivia, o está en Chile, o está en Argentina. No va a tocar el suelo. Entiéndelo, amado. Hasta ahí vamos bien. Ni el mismo Mesías, acorde al libro de Marcos 13:32, ni aún el mismo Mesías sabe cuándo Él ha de venir. Ni los ángeles, sino el Padre. Subráyalo y memorízate estas Escrituras, amados, para que no seamos engañados. Prosigo. Voy a dar lectura en el libro de Lucas 12:39 y 40. Lucas 12:39 y 40. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, y a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Es decir, nuestro Mesías vendrá. ¿Qué nos está sugiriendo de nueva cuenta aquí Lucas en su libro 39 y 40? Que velemos, amados. Estemos velando. Ahora, como referencia,
Ya en otras ocasiones, presencialmente, les he comentado, no sabemos, nadie sabe, por favor grábatelo, ni el día, ni el mes, ni el año en que nuestro Mesías vendrá. Sin embargo, habrá una serie de sucesos apocalípticos que se suscitarán primero al toque del primer chofar o trompeta, como lo tradujeron, la segunda, la tercera, la cuarta. Mucha gente va a ir muriendo, falleciendo en esos eventos apocalípticos. Sin embargo, algunos hemos de quedar vivos. Y esos que quedemos vivos seremos transformados de manera literal, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuándo? Acorde a lo que dice Primera de Corintios 15, 51 y 52, al toque del séptimo chofar. Si acaso alguno de nosotros queda vivo, el Señor nos va a transformar después de que resucite a los que murieron en el Mesías. Pero es como en un abrir y cerrar de ojos. Es tan poderoso que lo va a hacer literalmente en un abrir y cerrar de ojos. Si logramos llegar vivos y estar vivos para cuando se toque el séptimo chofar, ¡qué bendición! Espera y ve que el Señor va a venir en las nubes. No es que va a llegar a México. Si te dicen está en México, no corras a México. Si te dicen está en Bolivia, está en Chile, está en Argentina, está en El Salvador, ni vayas, amado. El Señor no va a tocar el piso de la faz de la tierra. Va a llegar en las nubes y dice la Escritura que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y en un abrir y cerrar de ojos, resucitará a los que murieron en el Mesías. Y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados en un cuerpo incorruptible. En un abrir y cerrar de ojos. Tenemos un Elohim poderosísimo, amados. Quiero leerte la siguiente escritura. Vamos, por favor, a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Leo en el nombre de Yahshua. El día del Señor vendrá. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, dice la Escritura, como ladrón en la noche. No es que el Señor sea un ladrón. Está haciendo una comparación tácita. Está hablando, amado y amada, metafóricamente. Está hablando con alegorías, alegóricamente. Pero el día del Señor, de Yahshua, nuestro Mesías, vendrá como ladrón en la noche. No es que es un ladrón y viene a robar, como muchos han hablado. No, está hablando metafóricamente que vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No vayas a pensar que todo va a estar tal como lo conocemos ahorita. En otra parte en la Escritura, Isaías dice que va a quedar la tierra enteramente desmenuzada. Todo lo que conocemos ahorita, amados, va a quedar deshecho, como dice aquí la Escritura en Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está hablando en sentido figurado, alegóricamente, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo será todo lo que conocemos, así que no te sigas afanando. Tenemos
una mansión en el cielo no hecha de mano. No es de concreto armado, ni de plafón, ni de hebel, ni de nada de eso de lo que conocemos. Es de oro, oro puro, oro resplandeciente. Por tal motivo, dice la Escritura, haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Ya no estés moviéndote en función de lo que ven tus ojos. Pon tu mirada en las cosas del cielo, en las cosas eternas, porque dice la Escritura, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ya no estés pensando que le voy a añadir a mi casa 1 metro, otro piso, 5 pisos, 20 pisos. No vale la pena, amados. Hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Guardemos esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado, que nuestro Abacadosh nos ha dado. Guardémosla con temor y temblor. Guardemos esta salvación, amados. Lo que nos espera es indescriptiblemente bello en el cielo, en su presencia, con su compañía. Es algo maravilloso, es una paz, amados. Ya olvídate de la mansión de oro, es una paz la que se respira ahí, que quisiéramos tener todos, que quisiéramos decir, me gustaría comprar tantos kilos de paz en una maquinita de esas expendedoras. Allá la vamos a tener siempre por la eternidad. Gozo en su presencia, todas las cualidades que le di a las personas que están en el cielo, que el Señor me permitió ver, que vamos a estar en el cielo, todas puras cosas positivas, del 0 para la derecha. Las personas llenas de gozo, llenas de paz, llenas de alegría, súper joviales. Es algo que no lo puedo describir, no sé qué palabras utilizar. No va a haber lloro, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber angustia. Todo eso del 0 para la izquierda, no existe nada negativo ahí en el cielo, amados. Ni siquiera este cuerpo que a veces lo sentimos pesado, ni siquiera eso. Porque el cuerpo glorificado, yo te puedo decir que tiene un peso de 0,0, es un espíritu. Pero con la apariencia que tenemos actualmente tú y yo aquí en la tierra. Nada más que como que si nos hubiera hecho una operación un cirujano plástico de primer nivel. Así te quitaron 20, 30, 40 años de encima. No hay arrugas ni siquiera. Así como lo estás oyendo. Es algo maravilloso. Grábate bien esto, amados. Cuando ya se hayan tocado la primer trompeta, que tradujeron como trompeta, pero son chofares de carnero, no de antílope, chofares. Se toca el primer chofar y sucede el primer evento que narra Juan en Apocalipsis. Luego el segundo, son eventos apocalípticos, donde mucha gente va a morir y como dice aquí la Escritura, la tierra, como la conocemos hoy en día, se va a ir totalmente desapareciendo. Va a quedar hecha añicos. Va a haber columnas de fuego, va a ser algo terrible. Cuando el Mesías venga, nosotros vamos a estar implorando, los que hayamos quedado vivos, ven, amado Yeshua, ven, porque va a ser terrible. El toque de los primeros 6 chofares va a ser algo terrible y mucha gente va a ir ahí falleciendo. Pero dice, ¿cómo empezamos la palabra? Que no te dé tristeza en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. No te pongas triste. Al contrario, dale gracias al Señor que tu ser querido, tu esposo, tu niño falleció con antelación para que no tenga que ver el segundo toque del segundo chofar o del tercero o del cuarto. Porque
porque van a ser cosas terribles. Dice la Escritura, una tribulación cual nunca ha habido ni habrá. No fácilmente la vamos a poder soportar, pero el día que el Señor llame a su presencia a tus seres queridos, no te entristezcas, al contrario, dale gracias por esa misericordia de habérselos llevado con antelación y que no tengan que estar pasando por los eventos terribles del toque del tercer, cuarto, quinto y sexto chofar. Así nos está sugiriendo las Sagradas Escrituras que hagamos, y así debemos hacer, amados y amadas. Ahora, voy a continuar leyendo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 8. Es otro tip que tenemos que tener en cuenta para que no nos vayan a engañar, para que no nos vayan a mover de la manera que hemos aprendido acorde a la Biblia. Siempre, amado y amada, con la Biblia en mano. Voy a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 8. Pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yeshua, que es de lo que estamos hablando, es el tema de hoy, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por internet, ni por YouTube, ni por las redes, ni por ningún medio, como si fuera nuestro, en el sentido de que el día de nuestro Adón Yeshua está cerca. No te dejes mover de lo que te vengan a decir y que esté en contra de las Sagradas Escrituras, porque para eso lo estamos estudiando en esta noche. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá nuestro Adón Yeshua sin que antes venga la apostasía, amado y amada, y se manifieste, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Te pregunto, ¿ya se manifestó el hombre de pecado? No, pero sí podemos decir que ya inició la apostasía. Sí, ya la apostasía está quizá en su auge. Apostatar quiere decir colocarse fuera de, apartarse de la fe, en este caso en particular, retractarse de lo que habíamos creído en origen, revocar expresamente el compromiso o creencia que hemos hecho con nuestro Adonai. ¿Sí? Desdecirse, eso es apostatar, para que mejor me entiendas. Abjurar de la religión, de la fe, de tu creencia. Eso ya lo estamos viendo. ¿Qué dice aquí? Dice, nadie os engañe, grábatelo bien. Nadie te vaya a engañar en ninguna manera, porque nuestro Adón Yeshua no vendrá sin que antes venga la apostasía, y que ya lo estamos viendo, te reitero. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De quién está hablando aquí? Del antimesías. Te pregunto, ¿ya se manifestó? ¿Ya lo estás viendo? No lo estamos viendo de manera directa, ¿verdad? Ya nos está enviando, como lo que ya vimos, ¿verdad? Los remedios, ya está, vamos a decir que enviando soluciones presuntas, ¿verdad?, a los presuntos virus. No puedo hablar muy explícitamente porque pretendemos subir estos videos a YouTube, pero yo sé que me estás entendiendo. Pero no se ha manifestado el hijo del diablo, el antimesías, como tal. El hijo de perdición, así lo dice aquí la Escritura de manera literal. Aún no lo hemos visto. Prosigue la Escritura diciendo, el cual
se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto. Tanto, escucha bien, que se sienta en el templo de Elohim como Elohim haciéndose pasar por nuestro Adonai. ¿Ya viste que se sentó? No, amados, no lo hemos visto. ¿Ya viste que se manifestó, que se hizo presente? Tampoco. Entonces no podemos pretender que nuestro Adón Yahshua vaya a venir el día tal, del mes tal, del año tal. ¿Me explico? No porque dice aquí la escritura en segunda de Tesalonicenses 2 lo que estamos leyendo, no, porque dice la escritura que nadie sabe ni el día ni la hora. Por tanto, amado y amada, nadie os engañe en ninguna manera, porque nuestro Adón Yahshua no va a venir sin que antes, número 1, venga la apostasía, que ya la estamos viendo. Número 2, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el antimesías o anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Elohim, en el tercer templo. Te pregunto, ¿ya se sentó? Claro que no, porque ni siquiera lo hemos visto. No tarda en hacer su aparición, amados y amadas. Así que no olvides lo que estamos aquí leyendo. No va a venir nuestro Adón Yahshua sin que antes venga la apostasía y se manifieste el antimesías, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto. Va a venir, se va a hacer presente, se va a sentar, porque dice la escritura en Mateo 24, cuando veáis a la abominación desoladora sentarse en el tercer templo, ¿qué dice? Entonces huyan a los montes. Esa es la señal, amado y amada. ¿Cuándo tienes que huir a tu refugio? Si es que el Señor te mencionó que corras a un refugio como muchos los están construyendo hoy en día. Cuando veas al antimesías sentarse en el tercer templo, huye, salte de la ciudad, corre. Sí. Ahora, ya lo vimos. No está ni siquiera construido el tercer templo, mucho menos estamos viendo a esa abominación desoladora, como lo llaman en otra parte de la escritura, o aquí al hombre de pecado, al hijo de perdición o al antimesías. No lo hemos visto, así que dice aquí que no te vayan a engañar en ninguna manera, ninguna, porque nuestro Mesías no va a venir hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el antimesías. Hasta que se manifieste y nos empiece a perseguir, porque dice se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto. Ciertamente en algunas naciones ya empezaron a ser perseguidos, pero no hemos visto al antimesías sentarse en el tercer templo o, como lo llama la escritura, en otra parte, la abominación desoladora. No nos dejemos engañar, amados y amadas. Ya en varias citas bíblicas te he estado leyendo que el mismo Mesías nos está exhortando a aprender que el día y la hora de su venida nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dice el Mesías. ¿Y quién es el Padre del Mesías? Nuestro Abacadosh, también nuestro Padre, por su misericordia, por su favor, por esa reconciliación que hizo de nuestras vidas a través de la preciosa sangre del Cordero. Nadie sabe, amado y amada, ni el día ni la hora. Ahora, con esto concluyo en el libro de Mateo
25:13, te leo en el nombre de Yeshua. Con respecto a la venida de nuestro Mesías, dice la Escritura, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie sabe, amados y amadas, nadie sabe más que nuestro Padre Celestial. No te vayas a dejar mover si alguien te dice erróneamente que el Señor va a venir el tal día, del mes tal, del año, como algunas personas han estado diciendo lamentablemente. No estamos aquí para criticar que nuestro Mesías va a venir en tal fecha de septiembre, 14, 17 de septiembre del año 2024. No nos dejemos mover de lo que dicen las Sagradas Escrituras, amados. Solamente el Padre sabe el día, la fecha, la hora, el minuto, el segundo, el año en que nuestro Adón, Yeshua, vendrá por nosotros en las nubes, como acabamos de leer, en las nubes, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice la Escritura, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Después nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con los muertos que recién resucitaron y nuestro Mesías en las nubes. Así que si te dicen, está acá, está allá, no les creáis. Si estás viendo que nadie sabe más que nuestro Abacadosh, no te dejes mover fácilmente y no permitas que vayas a ser engañado. ¿Ya viste que ya hizo su aparición en el escenario el hombre de pecado? No. ¿Ya viste que se sentó en el tercer templo? No. Sí estamos viendo apostasía porque nos encontramos en los últimos tiempos, pero la Biblia habla específicamente de situaciones que sí y solo sí han de cumplirse antes de la venida de nuestro Mesías. Así que, amado y amada, te exhorto y te invito a que no te vayas a dejar engañar por estas personas que están dando fechas acerca de la venida de nuestro Señor y que están instando inclusive a las personas que le siguen a vender sus propiedades, a dejar todo, a deshacerse, creo que hasta de sus familias, porque se están atreviendo a dar fecha, a dar día, a dar mes, a dar año de la venida de nuestro Señor. Tengamos cuidado, amados y amadas, y vuelvo y reitero, una llave infalible que abre el corazón de nuestro Abba para cuidarnos y protegernos en este último tiempo es la humildad, amados. No se diga la integridad y el temor reverente hacia su persona. Caminemos en humildad, suplicándole al Señor que no vayamos a ser engañados. Pero con respecto a su venida, hemos visto con la Biblia en mano, a través de las Sagradas Escrituras, varias situaciones que han de acontecer previo a su venida. Y dejamos bien en claro que nadie sabe, ni el Mesías propio, ni los ángeles del cielo. Nadie sabe ni el día ni la hora más que nuestro Abacadosh. Nada más. Y de acuerdo a lo que hemos estado estudiando desde Génesis hasta Apocalipsis, jamás hemos visto, por la misericordia divina, que el Señor nos dé una fecha. Nos da tips, nos da parámetros de tiempo, nos da eventos que han de suscitarse, como los que acabamos de leer. Nos dice, va a haber apostasía, se va a manifestar el antimesías, el hombre de pecado, el hijo de perdición,
se va a sentar en el tercer templo. Cuando veas que se sienta, ahí es el momento de correr, salir de las ciudades. Amén. Y no olvides, amado y amada, velad pues. Nos está hablando el Mesías, que velemos. No solamente estar en oración, no solamente estar en ayuno, no solamente estar buscando la presencia del Eterno, pero dice, velad, velad, pues, porque no sabéis el día, grábatelo bien, ni la hora, ni el mes, ni el año en que el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, ha de venir a recoger a su iglesia Kadosh, a su pueblo santo. Amén. Gracias, Padre Celestial. Te adoramos en esta noche, Señor. Te bendecimos, amado Rey. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre Celestial. Muchas gracias por esclarecernos a través de la Biblia, de tus sagradas escrituras, Señor, acerca de la venida de nuestro Mesías. Ayúdanos, Abacadosh, a no dejarnos engañar, a no dejarnos mover fácilmente, Señor, de lo que hemos aprendido, de tus sagradas escrituras, de tu palabra acerca de nuestro Mesías, a quedar con esto, Señor, en nuestros corazones, de que nadie sabe, Padre amado. Ningún ser humano sabe, ninguna persona en el cielo, ni los ángeles saben, el día en que por tu misericordia llegará el Mesías a recoger a su remanente fiel, a su remanente Kadosh. Nadie sabe, Abacadosh, más que solamente tú. Ayúdanos a no dejarnos engañar y a no dejarnos mover fácilmente de nuestra manera de pensar y de lo que dice aquí y que tú nos dejaste en tu palabra, Padre bendito. Ayúdanos a no andar corriendo, como dice tu palabra, de aquí para allá y de allá para acá, Señor. A esperar fielmente a la venida de nuestro Mesías en las nubes. Esa venida que acorde a tu palabra dice que todo ojo le verá. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te adoramos y bendecimos tu santísimo nombre, Padre. Gracias, Señor, por esclarecernos acerca de la venida de nuestro Mesías, por esclarecernos este tema, Señor. Te bendecimos y exaltamos tu santísimo nombre, Padre. Ayúdanos a mantenernos firmes y no permitas, Abacadosh, que vayamos a ser engañados, Señor. Guárdanos bajo la sombra de tus alas, Señor. En el poderoso nombre de nuestro Adón Yeshua hemos orado. Amén